Día de hoy, cuando son las 19:30 del programa, se encuentra en el estudio Emilio Franchini, que es de Córdoba 1880-1943, del roquismo y el juarismo al sabatinismo y los orígenes del peronismo. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias por la invitación. Acá estamos, conociendo la radio, el programa. El programa lo conocía por qué bueno. Compartiendo las entrevistas. Sí, y qué bueno que se haya podido llegar también hasta acá, hasta el piso de la radio, le agradecemos mucho. Bueno, gracias a ustedes. Sí, como decía Sebastián, estamos por presentar ahora este viernes, en el Instituto de Capacitación de la UPC, ahí en calle San Jerónimo. Este libro, este es un esfuerzo, digamos, parte de un proyecto que venimos ya de hace unos años, con la idea de introducir los temas, los contenidos de la historia de Córdoba en la enseñanza, ¿sí? Y en la divulgación, digamos, ¿no? Es decir, yo he sido docente durante muchos años, 25 años en historia. Y lo que se puede ver, por lo menos en mi experiencia y lo que uno sabe, es que se da muy poco de historia de Córdoba en los contenidos que se dan en los colegios, ¿sí? Y uno de los motivos es que hay poca bibliografía, digamos, poca bibliografía que, digamos, que se pueda aplicar como libro de texto, ¿no es cierto? O sea, claro. Por supuesto, hay muchos libros de historia de Córdoba, pero no que se hayan hecho para la enseñanza. Claro. Entonces la idea un poco es esa, ¿sí? Vos tomás como... vos ¿por qué no se desarrolla el tema de cómo se llama del desarrollo de la historia de Córdoba en la escuela por los tiempos de la currícula? ¿No es porque no hay espacio para desarrollar Córdoba? Porque sé que en tercer año, si nos pensamos en la currícula, lo que establece el diseño curricular de la provincia de Córdoba, aclaramos que solamente en las escuelas provinciales. Claro. Las escuelas nacionales Manuel Belgrano, Montserrat y Liceo Militar General Paz están metidos en otra órbita que es órbita nacional. Pero acá en Coros, ¿vos ves que no se desarrolla historia de Córdoba por los tiempos que te da el sistema o porque no entra por el contenido? Digamos, son varios motivos, ¿no? Son varios. O sea, obviamente los tiempos no son muchos porque, digamos, los programas de historia tienen que abarcar lo que es historia mundial, por un lado, ¿sí? O sea, se arranca desde historia antigua, medieval, claro, ¿sí? Moderna, contemporánea. Es un esquema clásico, tradicional, que eso se sigue dando, ¿sí? No se ha modificado mucho. Y se introducen dentro de eso los contenidos de historia argentina, que como vos decías, es a partir del tercer año, porque digamos, actualmente historia se da desde segundo año, ¿sí? Primer año no hay historia. Geografía. Sea solo geografía, como ciencias sociales. Y en segundo es un programa muy largo que abarca desde la prehistoria, origen del hombre, etcétera. Claro, recorren muchísimos años. Hasta las civilizaciones americanas. Claro, incluso en realidad los programas son más extensos, porque incluyen parte de la historia, o sea, toda la historia medieval europea, el comienzo de la historia moderna, ¿no? Conquista de América, colonización, etcétera. Programa muy largo. Y ahí, obviamente, no sé, por orden cronológico no se llega a la historia argentina. No. Recién en tercer año se empieza a dar la historia argentina, sí, a partir de lo que es la Revolución de Mayo en adelante. Y en cuarto año se ve historia nación argentina con historia mundial. Ahí sí se profundiza más en historia argentina, tomando en general, por lo menos en la experiencia mía, en los colegios que yo trabajé, desde fines, sería un poco los contenidos de este libro, sí, más o menos, sí, desde el siglo XIX, sí, hasta mediados del siglo XX, y en quinto año, que es el último año que tienen historia, los colegios que no tienen especialidad en ciencias sociales, ¿no? Los que tienen sí la especialidad, ahí sí agregan el sexto año con sí contenidos de historia, claro, sí. ¿Sí? Entonces, dentro de eso, digamos, introducir historia de Córdoba no es fácil, porque no queda mucho tiempo ni mucho espacio curricular, pero digamos,
está indicado, como vos decís, hay un diseño curricular que incluye, ¿sí? Y que indica, digamos, desde el Ministerio que se incluyan los contenidos de la historia de Córdoba. Pero por esto que decía antes, que los libros de texto siguen viniendo casi la totalidad de Buenos Aires, de las grandes editoriales, ¿sí? No incluyen estos temas, no incluyen estos, sí, salvo alguna referencia muy puntual. Claro, tiene en general una visión muy centralista de Buenos Aires. Exacto, sí, existe lo que yo nombro ahí, digamos, en la introducción, o sea, un porteñocentrismo muy fuerte, sí, que es histórico, ¿no? La hegemonía de Buenos Aires sigue siendo muy fuerte en todo esto. Y se sigue viendo una historia argentina muy mirada desde Buenos Aires, ¿sí? Entonces, cuesta esto, estamos en este esfuerzo, ¿no? de introducir esta temática, ¿no? Alejandro, esto que decís, digamos que es una historia muy vista desde Buenos Aires. Vos en tu libro lo que haces es, contar la historia de Córdoba nomás, o también contar acontecimientos nacionales desde el punto de vista de Córdoba. Obviamente el libro trata los temas nacionales, ¿sí? Y la historia de Córdoba está vista, por supuesto, en el contexto de la historia argentina, ¿sí? O sea, claro, esto no, obviamente esto no tiene nada que ver con la famosa isla, ni el famoso cordobesismo, digamos, que se ha planteado, sí, ¿no? Desde el punto de vista político. No es la intención esa, sino que obviamente la historia de Córdoba es parte de la historia argentina. Claro, pero igualmente muchos sucesos que sucedieron aquí en Córdoba seguramente deben de tener o debieran haber tenido repercusión a nivel nacional, claro, seguramente. Claro, justamente en este libro, sí, yo justamente el comienzo del libro, el primer capítulo, es justamente cómo desde la llamada Liga de Gobernadores que se forma, claro, ¿sí? Mientras Roca está desarrollando su mal llamada conquista del desierto, ¿sí? Y con Juárez Selman desde Córdoba, se forma esa Liga de Gobernadores que va a llevar a Roca a la presidencia, ¿sí? Claro. Y digamos, Córdoba va a ser una base muy importante del roquismo y del juarismo, ¿sí? Que van a ser predominan durante toda esa década, ¿no? La presidencia de Roca hasta 1886 y la de Juárez Selman hasta el 90, sí, claramente tiene una base muy fuerte en Córdoba, ¿sí? Entonces, eso me parece importante destacarlo, no se suele destacar de esa manera, ¿sí? Y digamos que Córdoba va a tener un protagonismo muy importante. Luego aparecen figuras como la de Figueroa Alcorta, por ejemplo, ya sobre el final y más bien el comienzo del siglo XX, ¿sí? Que va a llegar a la presidencia también, y figuras como Cárcano, ¿sí? Una serie de figuras que van a tener Ramón Cárcano, sí, que va a tener un protagonismo como ministro en estas presidencias de Roca, de Juárez Selman, y luego va a ser gobernador de Córdoba en 2 periodos ya en el siglo XX, ¿no? Pero con una incidencia nacional muy fuerte. Sí, que eso es importante destacar. ¿Vos ves que en tu trabajo vos también coordinaste con el mundo científico de la historia para el desarrollo de tu obra, o solamente lo hiciste vos a toda la labor documental, investigación? Bueno, sí, es un trabajo bibliográfico, yo lo aclaro, ¿sí? No es un trabajo de investigación, pues está hecho con un sentido de divulgación y con la idea de que sea un texto sencillo, de fácil acceso para los estudiantes, ¿no? O sea, yo en mi experiencia docente me di cuenta que, o sea, digamos, como se suele decir, bajar textos académicos a un nivel medio o incluso a un nivel terciario no suele resultar, ¿no? Es textos de muy difícil asimilación por parte de los estudiantes. Por eso suele ser a veces seguramente medio tedioso el estudio. Exacto, o por ahí, o a algunas personas les resulta a veces así. Claro, o sea, por eso no es un texto académico, no es un trabajo de investigación, por eso no hay un trabajo de archivo. Sí hay un trabajo bibliográfico bastante extenso, bueno, digamos, he consultado una bibliografía bastante amplia. Y yo me baso, digamos, la línea a la que yo adhiero dentro de la historiografía es la del revisionismo histórico,
¿sí? Digamos, revisionismo científico, ahí sí, digamos, la línea de, en Historia de Córdoba, la línea de Alfredo Terzaga, de Roberto Ferrero, ¿sí? Me baso mucho en esa bibliografía porque creo, además, es una bibliografía muy exhaustiva y muy seriamente realizado los trabajos, ¿no? O sea, por supuesto, considero mucha otra bibliografía, como conversábamos recién fuera de micrófono, claro, ¿no? Todo lo que ha hecho César Cach aquí en Córdoba, los trabajos académicos que se han hecho, Javier Moyano también, y una cantidad de autores que están citados, que hay muy buenos, hay excelentes trabajos sobre historia de Córdoba, pero siempre con la idea de llevarlo a un nivel que se pueda aplicar en la enseñanza. Claro, ¿sí? Claro. La historia de Córdoba está en los lineamientos curriculares, digamos, del Ministerio de Educación de la provincia, o esto lo estás haciendo, digamos, como una propuesta también para que lo tome, digamos, las autoridades lo tomen para a futuro. Sí, o sea, está, por eso decía, la pauta curricular existe ya desde hace creo que desde hace como unos 10 años. Incluso esto lo hemos hecho también con otra gente, con otros docentes o gente interesada. Hemos estado en el ministerio, hemos conversado, incluso yo en algún momento estuve trabajando en comisión para el ministerio. Se hizo un texto, el cual yo participé también en 2018, en realidad el trabajo se hizo desde antes, pero en 2018 salió un texto que era con la idea de aplicarlo a la enseñanza, abarcando un periodo mucho más amplio, ¿sí? Tomando desde la historia colonial, incluso claro, tomando historia de los pueblos originarios, hasta la historia contemporánea, pero digamos, yo puedo decir, incluso como autocrítica, porque yo participé en eso, el resultado fue otro texto académico, ¿sí? Aparte es un texto muy extenso, de 500 páginas, más de 500 páginas, claro, también de muy difícil acceso por parte del alumnado, de los estudiantes. O sea, se hizo por parte del Ministerio y de la Universidad de Córdoba, ¿sí? De la Escuela de Historia. Que se publicó en formato digital, puede ser. Está publicado en formato digital y también en papel se hizo una cantidad de ejemplares. Pero a mi entender no se logró el resultado, no se logró el objetivo de elaborar textos aplicables, ¿sí? O sea, hoy un docente que se encuentra con ese texto no creo que lo pueda aplicar, claro, salvo tomando algunas partes, ¿sí? Porque además es un texto con muy diferentes miradas, ¿sí? Fue un gran trabajo que se hizo, pero a mi entender no se logró el objetivo. Y que lo que pasa es que lo que pasa con Córdoba, para entender Córdoba tenés que entender la realidad nacional y vas a tener que jugar mucho con eso. No, eso desde ya, eso yo lo hago, ¿sí? No sé si lo hago bien, pero digamos, lo intento por lo menos en mis textos. Yo a lo que voy es que, digamos, textos de nivel académico para enseñanza de nivel medio, a mi entender no se pueden aplicar, ¿sí? O sea, a veces es muy difícil aplicarlos. También debe ser un desafío, digamos, mantener una rigurosidad histórica y a la vez que sea ameno y pedagógico. Claro, exacto. Es difícil, sí, no es nada fácil. Es un equilibrio bastante difícil complejo. de lograr. Difícil de lograr. Por eso, bueno, estamos en ese esfuerzo. Lo mío intenta hacer un aporte a este nivel. Obviamente es un periodo acotado, limitado. Y y con las limitaciones de una edición pequeña, que es lo que hemos sacado a través de un esfuerzo, ¿no? Son momentos difíciles para todo y también para la edición de libros, obviamente. Claro. Yo ahora te quería preguntar, Alejandro, ¿vos ves que hay temas o hay ciertos hitos o rescates de algunas figuras que vos ves que permitieron el surgimiento de la historia de Córdoba, como el cura Brochero, el tema de la restitución de los supuestamente restos de bustos, porque todavía no se sabe si son los restos o no de bustos, y el tema del Córdoba, sacando el cordobazo y la reforma del 17, pues son temas clásicos de la historia de Córdoba. Esos dos, la rescate de esas dos figuras, el cura Brochero y la de los restos de bustos, ¿son como que para vos el resurgimiento del tema de investigación de Córdoba o no? Mira, es muy interesante, muy buena tu pregunta, ¿sí? Yo, mira, te comento algo. Yo lo del cura Brochero, en mi primer libro yo trato el tema, porque me parece que
digamos, tiene su importancia, ¿no? Más claro. allá de lo religioso. Brochero realizó una acción social en Claro, su un lindo momento. personaje de la época. Claro, claro. Y vos sabés que yo justamente en este texto que se elaboró a través del ministerio y de la universidad, vos sabés que la parte que yo escribí sobre Brochero fue sacada totalmente, fue suprimida. Yo no sé, por eso, me parece que algunas miradas académicas hay personajes que no los consideran trascendentes, a mi entender equivocadamente, pero bueno, entra dentro de la discusión. Obviamente están estos otros sucesos que vos mencionás, pero creo que es interesante, como decíamos antes, también hay figuras muy importantes, más allá, digamos, de adherir o no a su ideología o a sus lineamientos o a las políticas que aplicaron, como puede ser Ramón J. Cárcano, Frías, Sabatini, del Castillo, que no se los conoce prácticamente. Vos mencionabas, se han hecho monumentos al general Busto, hay una cantidad, o sea, justamente esta gestión gubernativa ha destacado la figura de Bustos y hay varios monumentos y demás, pero sigue sin conocerse la figura de Bustos. Claro, Sí, claro. ¿no? Sigue sin conocerse. No se exacto. habla del federalismo de Bustos, perdón, Seba. Sí, no, prácticamente no. Se lo menciona siempre en relación a los acontecimientos de nivel nacional, como puede ser la sublevación de Arequito en su momento, la participación de Bustos en el Ejército del Norte y después sus peleas con el General Paz, ¿no es cierto? Claro. Pero no el desarrollo, y gobernó nada menos que 9, casi 10 años, ¿no? Sí, y que Eso estaba por fue decir. un federalismo muy diferente al rosismo, que era una versión muy contradictoria. Voy a decir algo muy fuerte y que a los compañeros que reivindican la figura de Rosas, fue como un unitario lo federal, y el de Estanislao López, que fue casi como un modelo único del verdadero caudillismo, que tenía esa figura liberal, que el chabón gobernaba con el sable y la espada al lado cuando estaban a ser el representante. Sí, todas las figuras son discutidas y tienen sus defensores y sus detractores, ¿no? Por eso yo aclaré antes, cuando yo hablé de revisionismo, adhiero a esta línea, sí, que se llama revisionismo científico, y hablando de historiadores de Córdoba como Roberto Ferrero, Alfredo Terzaga. Obviamente yo me diferencio del revisionismo rosista, que fue el primer revisionismo a nivel nacional, que surgió como reacción a esa historiografía liberal, ¿no es cierto?, del mitrismo, etcétera. Y bueno, y después, por ejemplo, en Entre Ríos se exalta la figura de Ramírez, ¿no?, de Pancho Ramírez, sí, pero, por ejemplo, muchos historiadores destacan Ramírez surge como lugarteniente de Artigas, sí, como uno de los jefes que acompañaban a Artigas, y en determinado momento claramente lo traiciona. Lo traicionan con López, por firmar el acuerdo con Buenos Aires. Claro, junto con López, ¿no es cierto? Estanislao López, que también o sea, también gran caudillo de Santa Fe, pero que ambos lo abandonan a su suerte a Artigas, y por eso Artigas es derrotado por los portugueses y demás. Claro. O sea, bueno, estos son temas muy interesantes que lamentablemente tampoco se da muy poco de todo esto. El artiguismo de Córdoba, por ejemplo, que existió. Córdoba formó parte de la Liga de los Pueblos Libres, ¿sí?, junto con Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, la Banda Oriental, y eso es algo que se desconoce. Retomando el tema de tus libros, ¿no? Porque, bueno, el libro que estás por presentar recién está empezando a circular, pero tu libro anterior, que iba de 1810 a 1880, comentando cómo fue la recepción, así, por ejemplo, entre los colegas docentes, profe de historia, y cómo fue la recepción entre tus estudiantes, que todavía estabas Sí, estaba en actividad. Estaba en actividad, sí. Sí. Bueno, la recepción fue buena. Yo por lo menos lo que pude ver, yo obviamente al libro lo utilicé en mis cursos en tercer año, justamente, que era donde se podía aplicar por el periodo cronológico, y la recepción fue buena, de parte de los colegas docentes también. Simplemente la limitación obviamente fue también una edición chica que se agotó prontamente. Estamos pensando en una reedición de ese trabajo con Carlos del Campo, con las ediciones del Corredor Austral, que fue el editor de ese primer libro. Pero bueno, por lo menos lo que yo pude observar y en lo que yo pude aplicar, ¿sí?, el tiempo en que estuve, para mí fue buena. Digamos, por lo menos logramos introducir estos temas
dentro de, ya les digo, programas que son muy extensos, que incluyen toda otra temática que también hay que tratar, pero bueno, dentro de eso pudimos introducir esta temática. Y del nuevo libro, ¿no? El periodo, decíamos, 1880-1943, centenares de hechos importantes. Sí. Justamente llegamos hasta los orígenes del peronismo. De todos los temas, según tu opinión, ¿cuál es el que está más invisibilizado o es menos conocido de los temas que tratas? Mira, ese es difícil. Yo ahora no sé, me agarras un poco Claro. en cuanto a invisibilizado. Yo no creo que haya así una invisibilización total, pero por ejemplo, uno de los problemas, uno de los defectos que yo considero que hay por lo menos en los contenidos que se dan, todo el periodo la primera parte del libro, que son este periodo, lo que es Juárez Selman, Roca a nivel nacional, los gobernadores que se suceden en toda esa etapa, incluso lo que sucede a nivel nacional, en general es bastante desconocido, ¿sí? Se habla del PAN, por ejemplo, el Partido Autonomista Nacional, pero se suele englobar, o sea, se suele hacer un salto del 80 al 16, a 1916, claro. O sea, muy se abrupto. menciona Roca, ¿sí? Digamos, el roquismo, ¿sí? Pero sobre todo el primer momento de Roca, conquista el desierto, sí. Roca presidente. La victoria sobre Buenos Aires. Exacto, muy centrado siempre. Y se salta Ley Sáenz Peña y aparece Irigoyen, digamos, y en general hay una cantidad de hechos, de acontecimientos y de un desarrollo ¿ese que sería en 1912, puede ser? 1912, la Ley Sáenz Peña, pero claro. Fíjate, ahí tenés un salto de casi 30 años. También hay mucho desconocimiento de la parte del surgimiento del radicalismo, con la Revolución del Parque. Exactamente, porque Irigoyen no aparece en 1916, aparece muchos años antes, dirige una serie de... Bueno, mira, ahora sí me acuerdo, por ejemplo, un hecho que prácticamente se desconoce es la Revolución de 1905, que dirige Hipólito Yrigoyen. Es una revolución muy importante que no logra un éxito total, pero sí, por ejemplo, se habla de la del 90, que tampoco tiene éxito, claro. ¿sí? Pero se la menciona mucho como el origen de la Unión Cívica, que va a ser después la Unión Cívica Radical, pero el movimiento de 1905, sí, en Córdoba tiene éxito, o sea, se toma nada menos que prisionero al gobernador de ese momento y al vicepresidente de la Nación, que era José Figueroa Alcorta, que era de Córdoba, y estaba, o sea, y se toma el poder en la provincia de Córdoba, y en otras provincias argentinas también tiene éxito, en Mendoza, en San Luis, en Corrientes, o sea, y ese hecho es prácticamente desconocido, ¿sí? O sea, por eso hay muchas cosas por las cuales se salta o se obvian ciertos temas, que me parece importante destacar. Y en 1906 también no suceden algunos sucesos así medio similares también. Bueno, la revolución es 1905, 1906 muere Manuel Quintana, que era el presidente de la nación, y entonces ahí asume José Figueroa Alcorta, ¿no? Que va a ser también una figura de gran trascendencia. Es como que es un antecedente de lo que va a ser Sáenz Peña luego. Pero ya el tema de la modificación del sistema electoral se comienza a tratar con Figueroa Alcorta, claro. ¿no? O sea que esos temas realmente se desconocen muy poco. Te tiro un dato, profe. Usted es un especialista en la historia. También se opacó la figura de Figueroa Alcorta por los hechos de represión contra el movimiento obrero, que ahí claro. sale la figura del coronel Falcón. La ley de residencia, claro, que ya venían desde el último gobierno de Roca, el segundo gobierno de Roca, ¿sí? Miguel Cané, por ejemplo, un escritor conocido por restringir la migración. La ley de residencia, que era muy dura, ¿no? Porque, claro, con la inmigración venían las nuevas ideologías, ¿no es cierto? El socialismo, el anarquismo, y comenzaba el movimiento obrero, ¿sí? Entonces ahí se aplica una legislación y una represión muy muy fuerte, ¿no? Yo ahora te quería llevar una pregunta que se puede mezclar o entrelazar entre el pasado y el presente. Vos en tu libro ves el surgimiento del cordobesismo, o el cordobesismo un invento del presente. ¿Vos crees que se empezó a desarrollar en el pasado o algo del presente? Sí, yo como tal, digamos,
como hablar de una Córdoba, digamos, supuestamente, no sé, aislada, o una Córdoba que puede aislarse, digamos, de los procesos nacionales, es bastante nuevo, ¿sí? Yo no lo observo, porque incluso, por ejemplo, si tomamos el gobierno de Sabatini, que yo lo trato en el libro, ¿sí?, que en un sentido se puede considerar una especie de isla, en el sentido de que en plena década infame, ¿sí?, la década del fraude electoral, ¿sí?, Sabatini triunfa en elecciones limpias y aplica un gobierno realmente democrático y realmente popular, ¿sí?, con una legislación muy avanzada para la época, ¿sí?, y logra hacerlo, pero nunca planteó Sabatini ni Santiago del Castillo, que es su sucesor, sí, ellos nunca plantearon aislarse ni del radicalismo a nivel nacional, ni de todo el proceso político argentino del momento. ¿Sí? Claro. Jamás lo plantearon así, ¿sí? Ellos se decían irigoyenistas, se siguieron llamando irigoyenistas, o sea, siguiendo la línea de Irigoyen, y siempre destacaron eso. Nunca quisieron hacer nada autónomo, por así decirlo, o que se aislara de alguna manera del proceso nacional, ¿sí? Estas tendencias son más bien recientes, sí. Con respecto al periodo de la década infame, pues bueno, justamente una de las cuestiones siempre se habla de los hechos en Buenos Aires, ¿no? Del fraude electoral, sobre todo en provincia de Buenos Aires, con gobernadores que eran electos, pero el gobierno nacional intervenía y los sacaban. Acá en Córdoba, ¿cómo se vive esa década infame? O sea, los años 30, ¿no? Sí, claro. Bueno, es muy interesante la pregunta, porque, o sea, si bien se puede decir que en Córdoba se desarrollan elecciones limpias, pero no exentas de violencia, por ejemplo, ¿sí? Claro. Que puede parecer medio contradictorio lo que estoy diciendo, pero por ejemplo las elecciones de 1935, que son las que triunfa Amadeo Sabatini sobre Aguirre Cámara, que era el candidato conservador, demócrata, claro, de ese momento, hubo varios episodios de violencia, algunos muy graves en Río Primero, por ejemplo. Episodios con muertos, con tiros, con tiroteos concretos, ¿no? O sea, ese clima que se vivía de violencia y de intentos, o sea, en Córdoba son intentos de fraude, hubo denuncias de fraude, incluso hubo algunas elecciones complementarias porque hubo algunos resultados, digamos, dudosos, claro, que no y en algunas localidades se tuvieron que hacer nuevamente las elecciones, ¿sí?, como el caso de Río Primero. Por eso, el clima que se vivía en el país se vive en Córdoba también, ¿sí? Pero se puede decir que las elecciones se desarrollaban de una manera mucho más limpia que, por ejemplo, provincia de Buenos Aires u otras provincias. Claro. Eso sí, eso es así. ¿Y cómo se da en particular en Córdoba? De por sí, bueno, el surgimiento del peronismo es un fenómeno muy complejo de analizar, según desde dónde se mire, según el aspecto que se tome. En particular en Córdoba, digamos, ¿quiénes son los primeros peronistas? ¿Cómo surge el peronismo en Córdoba? Sí, yo en realidad el tema del peronismo no lo trato, o sea, llega hasta ahí. Llega hasta ahí. Por eso yo aclaro, claro, llega al 43, o sea, claro, simplemente... Para el próximo libro ahí vamos exacto, el próximo libro va a empezar con eso. Continuará. No, simplemente, claro, aparece la figura del coronel Perón en ese momento, asume como secretario de Trabajo y Previsión, sí, del gobierno de la Revolución de 1943. Lo que puedo decir, donde está ahí en la parte final del libro, es justamente se produce la revolución de 1943, un golpe muy particular, diferente al resto de los golpes de Estado. El 30, porque no fue, hay, según una historiografía, hay golpes de fractura que son frenar el proceso, sí, y hay otros de quiebre, y hay otro golpe de, como se llama, quirúrgico, que era sacar el cáncer, como se viene en 55, o la chusma radical en el 30, claro, pero hay otros de fractura que eran distintamente fundar un orden nuevo, como fue la del 66 con la Revolución Argentina y la del 76 con el proceso de reorganización nacional. Claro, exacto. Sí, cada golpe tuvo obviamente sus características. Claramente se diferencia. Como 5 golpes de Estado en Argentina. Exacto. ¿No? Este es el segundo, claro, ¿sí?, del siglo XX.
pero digamos, es un golpe muy contradictorio, se puede decir. O sea, porque por un lado, digamos, el gobierno que van a llevar adelante los militares en el 43, que además hay 3 generales que encabezan ese y se suceden en el poder, ¿no? Rawson primero, Ramírez después y Farrell al final. En realidad eran distintos los 3, también se puede decir. Sí. Claro. Tenían un fuerte nacionalismo, pero tenían como un sentido de acercamiento a lo popular, digamos. Y eso es lo que permite la aparición de la figura de Perón, ¿sí? Y de aplicación de la legislación que empieza a aplicar por decreto, ¿sí? Ese gobierno a partir de la Secretaría de Trabajo y Previsión que dirige Perón, ¿sí? Pero era muy contradictorio todo el proceso, ¿sí? Porque por otro lado, a nivel educativo aplican una legislación muy retrógrada, o sea, reimplantan la educación religiosa, por ejemplo. Que ¿sí? duró hasta el 54. Que va a durar, y recién, claro, exactamente, recién Perón en su segundo gobierno la va a sacar, ¿no es cierto? Y va a provocar aquel famoso enfrentamiento con la Iglesia. Que después la Iglesia apoya el golpe. Exacto, eso como decía Sebastián, lo vamos a tratar en el próximo libro, pero por eso es interesante. Yo lo que planteo ahí, digamos, más bien como un interrogante, es por qué es el sabatinismo de Córdoba, que en los aspectos sociales y económicos, digamos, lleva adelante una política muy similar a la del peronismo, muy similar, claro. ¿Sí? No va a haber una confluencia política, ¿sí? No se va a dar. Claro. A pesar de que hubo intentos y hubo acercamientos. Claro, decían que hubo acercamientos. Hubo acercamientos, hubo ofrecimientos al propio Amadeo Sabatini. Perón le propone la candidatura a vicepresidente a Sabatini cuando sean las elecciones, pero incluso antes hay ofrecimientos y el que sí acepta. El que sí acepta por un breve periodo es Santiago del Castillo, que era el gobernador, que va a ser derrocado, pero también hasta el derrocamiento del Castillo es muy, digamos, muy atípico, ¿sí? Porque en realidad hay fotos de esa ceremonia, yo no las incluyo ahí, pero es hasta amistoso, se puede decir. O sea, viene un general, ¿sí? Salazar Collado, a Córdoba, y es prácticamente como si fuera una transmisión de mando, ¿sí? Constitucional, y en realidad era un golpe de Estado. Y le ofrecen a Del Castillo, y él acepta un cargo muy importante a nivel nacional, que es el de presidente de la Corporación de Transportes de aquel momento, que era un organismo que regulaba los transportes. Y Del Castillo acepta porque él está viendo de alguna manera ese acercamiento, ¿sí? Y esa similitud en las políticas que querían aplicar. Luego eso se corta porque Sabatini no acepta ningún tipo de acuerdo, ¿sí? Y le tiro un dato, profe. Acá en Córdoba ya había una organización que trataba de regular el mundo del trabajo, que era el Departamento del Trabajo, exacto. Departamento Provincial, y que después Perón, a través, manda un delegado, porque yo investigué, me acuerdo, te lo cuento a modo personal, estaba recursando metodología de investigación y ciencias sociales en historia, y estaba desarrollando un tema de las políticas laborales durante la Revolución de Junio. Siempre me iba mal porque me costaba armar los esquemas, los marcos teóricos, la parte más compleja, pero sé que Perón manda un delegado a crear la Secretaría de Trabajo y Previsión, que después va a ser el teniente ruso, Héctor Russo, que después, una particularidad de la historia, como se mezcla con todo, Héctor Russo al hijo lo secuestran y actualmente una lista de desaparecidos, el hijo de Héctor Russo, que fue el primer peronista y que empieza a generar el peronismo en Córdoba, que tuvo un ida y vueltas ahí con Russo, porque de la Secretaría de Trabajo se le empezó a reconocer malo a los gremios católicos que a los otros gremios. Es cómo construyó el peronismo, es otro tema para profundizar en otro libro. Sí, exactamente. Bueno, te agradezco, son datos que vamos a ir anotando para el próximo trabajo. Así es. A mí pienso en ese siglo XX tan complejo que hubo en Argentina y tan marcado por los golpes de Estado, obviamente. Sí. El primero fue en 1930, estaba en la presidencia Irigoyen, y repasemos un poco qué pasa en ese primer golpe de Argentina, qué está pasando en Córdoba. Bueno, es interesante también, o sea, a Córdoba es enviado un interventor civil, ¿sí? que fue un dirigente destacado también del conservadurismo argentino, que era Carlos Ibarguren, ¿sí? Salteño de origen,
historiador también, tiene textos históricos escritos. Y hay que ubicarse también en el contexto mundial de la época, ¿no? O sea, en 1930 está Mussolini, ya está instalado en Italia y ya desarrollando plenamente el fascismo, ¿sí? Ya existe el corporativismo. En Portugal también hay un régimen también fascista. Y es como el periodo de ascenso del fascismo a nivel mundial. Todavía no está Hitler en Alemania, pero pronto va a estar. Pero, claro, ¿sí? falta poquito. Falta poco. Y Ibarguren adhiere abiertamente. O sea, en esa época, digamos, ¿no? Hay que ubicarse. O sea, todavía no había sucedido la guerra, todavía no habían sucedido los campos de concentración. O sea, era lícito, digamos, que un dirigente adhiriera al fascismo, y así lo expresaban, ¿sí? El propio general Uriburu tuvo expresiones concretas a favor del fascismo, ¿no? Sí. Y bueno, Ibarguren hace un discurso, viene a Córdoba, hace un discurso en el Teatro San Martín. En esa época se hablaba de Rivera Indarte, se le llamaba al teatro, y hace una clara defensa integral del fascismo como forma de gobierno, ¿sí? Eso hoy en día puede sorprender mucho, ¿sí? Pero claramente es el intento que hace Uriburu, ¿sí? Y Ibarguren, como uno de sus principales colaboradores, hacen ese intento. No van a tener éxito, por eso Uriburu dura poco más de un año, ¿sí? Y el propio Ibarguren también no va a durar mucho tiempo, pero hay intentos serios, y algunos dirigentes del Partido Demócrata de Córdoba van a adherir a esta propuesta que va a haber concretamente de llevar a cabo un planteo de tipo corporativo, ¿no es cierto?, con las ideas fascistas. No va a lograr la totalidad del apoyo del Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata estaba conducido en esos momentos por Ramón Cárcano y por Pedro Frías, que eran dirigentes conservadores pero liberales en su concepción, claro. ¿sí? Y tuvieron políticas medias sociales medio así como antecedentes del sabatinismo. Bueno, Ramón Cárcano y Frías, que fueron gobernadores del periodo, también no una política tan de avanzada como la de Sabatini, pero sí atendían a la cuestión social, ¿sí? Se puede decir eso. Inclusive el periodo de Frías coincide con el primer periodo de Roosevelt en Estados Unidos, y ven con buenos ojos la política del New Deal, la política de la aplicación de obra pública para disminuir el desempleo, ¿sí? O sea, algunas de esas políticas que hoy llamaríamos keynesianas, ¿no es cierto?, el keynesianismo, algo de eso se aplica, ¿sí?, ya con estos gobiernos demócratas, y van a ser profundizadas con el gobierno de Sabatini. Alejandro, recordándonos la fecha de presentación, el lugar para tu libro, para que lo conozca toda la audiencia. Bueno, cómo no. Entonces es este viernes 9 de junio, 18 horas, en el ICIEC, Instituto de Capacitación de la UPC, ahí al lado de la Casa del Docente, claro, ¿sí? Claro. San Jerónimo 558, ¿sí? 18 horas, bueno, están todos invitados, y bueno, va a haber una amenización, podemos decir, porque yo, además de esto, yo integro un coro, que es el Coro de María, dirigido por Ariel Borda. Qué bueno. Y bueno, y vamos a hacer un par de canciones ahí con el coro. Justamente estamos haciendo temática de Córdoba en las canciones, ¿no? Algunas canciones, algunas muy conocidas, como Córdoba va, Aguas de la Cañada. Gran referente, Ariel Borda. Fue sí. profe mío, de hecho. Ah, bueno, mira qué casualidad. Sí, a Ariel le gustó mucho la propuesta. Y yo hace muchos años que integro el coro, y bueno, así que vamos a estar para amenizar un poquito, que no sea todo charla muy aburrida. Qué bueno, son lindos los coros. Sí, muy lindo. Así que bueno, desde ya están todos invitados, los oyentes y ustedes desde ya. Y les agradezco mucho. Muchas gracias. ¿Te gustaría unas palabras, digamos, alguna reflexión sobre el tema de la importancia de estudiar la historia de Córdoba? Bueno, sí, yo creo que es muy necesario, me parece muy necesario. Por eso yo ahora, ya como jubilado docente que soy, lo que me interesa también es la divulgación, ¿no es cierto? Y creo que
hay poca divulgación, hay obras de grandes historiadores, como mencionaba antes. Por ejemplo, Roberto Ferrero tiene más de 50, más de 60 libros publicados, la mayoría sobre historia de Córdoba, y prácticamente no se los conoce, se conoce muy poco sobre eso. Creo que es muy necesario. Gran autor. Gran autor, que felizmente todavía está vivo y lúcido y produciendo. Acaba de publicar un libro sobre la historia de la Iglesia Católica en la Argentina, muy interesante. Así que bueno, lamentablemente no va a estar Roberto Ferrero. Él escribió el prólogo de mi primer libro y también, digamos, que conté un poco con el asesoramiento de él para este libro. Y bueno, no va a poder estar porque está con algún problemita, no problema, sino está operado de la vista, de cataratas, y no va a poder estar. Pero bueno, la obra de él es muy extensa. También la de Alfredo Terzaga, ya fallecido lamentablemente, pero es muy muy importante. Y por supuesto todo lo que se hace a nivel académico también, sí, que hay grandes obras, digamos, lo que hablábamos antes, ¿no? Todo lo que han hecho los historiadores de la universidad, que tampoco lamentablemente no se difunde, ¿no? Claro, Mónica Gordillo. Por supuesto, sí, claro, Gordillo todo lo que es Fields. movimiento obrero. Claro. Sí, exacto, claro. Sí. Así que, bueno, sí, digamos, incentivar a que el público en general, la gente se interese, ¿no? Creo que es muy importante conocer la historia de nuestra provincia. Es muy muy importante. Creo que hay una gran distorsión. Estamos aparte siempre viendo medios de comunicación de Buenos Aires, todo muy, claro, muy desde Buenos Aires, y no nos interesamos por nuestra realidad, y para conocer la realidad hay que conocer la historia, ¿no? Me parece que es necesario. Alejandro, ¿nos podrías decir a dónde podemos conseguir este libro? Sí, cómo no. El libro está en algunas pocas librerías del centro. Podemos mencionar, bueno, hacemos un poquito de propaganda, Rubén Libros, El Espejo Libros, y 2 o 3 más que ahora no las recuerdo. El libro está, sí. Y bueno, en la presentación también vamos a tener algunos ejemplares. Bueno. Te agradecemos que hayas visitado los estudios Radio Mordisquito y el programa T de Ceilán. Y bueno, esperemos que te vaya muy bien en la presentación del día viernes, y seguramente más adelante, bueno, te vamos a convocar para alguna otra charla que se dé. Cómo no. Muchas gracias por la invitación y bueno, quedamos en contacto. Buenísimo, Muchas gracias. Muchas gracias.